tendencia creciente al endeudamiento del Estado argentino, pero eso se fagocita en el marco de las crisis económicas, en las que se sabe se negocia de una manera no muy libre, para decirlo de alguna manera, y es una tendencia histórica que se profundiza en el marco de las crisis económicas. En segundo lugar, en el marco de una crisis del Estado, uno tiene que plantear hacer un seguimiento del resultado del sector público a lo largo del periodo. Nosotros tomamos los últimos 50 años para mirar esto, pero si uno va hacia atrás, el resultado del sector público argentino es negativo en la mayor parte de la historia argentina. Si nosotros miramos simplemente el periodo que muestra el gráfico, vemos como 75, 82, 89, 2001, 2002 se muestran los picos hacia abajo en el que el resultado del sector público es deficitario. Lo vemos a partir de 2003, que se ha logrado un superávit en 3 o 4 años, no alcanza a compensar de ninguna manera los valores que se pierden con los déficits fiscales, ¿sí? Y esto nos sirve luego para tenerlo en cuenta al momento de hacer planteos de propuestas de acción política. Bien, otro punto que merece destacarse es la crisis del gasto público. En el marco de la crisis económica, nosotros hicimos un ejercicio de comparar la variación interanual del PBI con el gasto público y el gasto social. La línea verde del PBI lo que está marcando es que en el 82, en el 85 también, en el 89 y en el 2001 sobre todo, el PBI cae de manera acelerada, pero como el gasto público y el gasto social caen de manera más acelerada en todos los periodos que el PBI, ¿sí? Y cada vez el desplome que se produce en el Estado, el desplome del gasto público es mayor. Nosotros notemos que el PBI cae, sobre todo en el 2001-2002 el PBI cae de manera impresionante, un 30-40%, lo cual son, digamos, números alarmantes, y que el gasto público cae 6 o 7 puntos de PBI, en el marco en que el PBI se reduce un tercio. Bien, otro fenómeno que se registra en las crisis es la crisis del empleo, que llamamos acá. La desocupación y la subocupación también muestran una tendencia histórica en el periodo analizado, pero eso se profundiza en el marco de las crisis, sobre todo en la década del 80, empieza a aparecer hasta el 89 en que se registra el primer pico alto, en el 95 y en el 2001-2002. Las tendencias decrecientes, ¿sí?, que compensan los periodos de bonanza económica, no nos llevan siquiera a los peores registros de la década, de fines de la década del 80, ¿sí? Ni que hablar de los 90. Bien, desocupación por pobreza. Nuevamente, las crisis fagocitan un proceso que también es de carácter histórico, por lo menos nosotros notamos con nuestro estudio empírico que es de carácter histórico. En el 89 nuevamente un pico, en el 94-95 también, y sobre todo 2001-2002, que supera la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Y nuevamente los periodos de bonanza económica no alcanzan a compensar. Hoy estamos por detrás de los peores valores anteriores a la crisis de 2001-2002. Es decir, que el piso del cual arrancamos, o al cual podemos llegar para bajar la línea de la pobreza, siempre es cada vez más elevado que en los momentos anteriores. Nosotros notamos que hay problemas orgánicos que persisten a lo largo del periodo y que ya han sido planteados de alguna manera. Los capitales siguen siendo ineficientes, hay baja competitividad en la industria argentina, ese proceso no ha podido superarse, hay algunos autores que plantean que se va hacia eso, pero hasta el momento no se ha patentizado, no se ha consolidado ese proceso. Esto genera, por supuesto, muchísimas consecuencias para el mercado de trabajo. Hay un endeudamiento sostenido, ¿sí? No hay un desendeudamiento en Argentina, el endeudamiento es sostenido. Hay una agrodependencia en Argentina, no hay una diversificación económica. Cualquier país que quiera superar los problemas que están planteados acá necesita diversificarse, dicho de otra manera, necesita industrializarse, y Argentina no ha podido. Lo que ha logrado es redistribuir la renta de la tierra agraria hacia los capitales industriales, pero no, digamos, no pudiendo superar su especificidad. Y por último, lo que más nos interesa en torno al gasto público es el crecimiento de la población sobrante, una categoría analítica muy importante que nos permite ver la dimensión
que asume el pauperismo en la sociedad argentina, porque no se trata simplemente de desocupación abierta, sino también de desocupación encubierta, y el problema de la fragmentación de la clase obrera a partir de una diferenciación tanto salarial desde el punto de vista también de los atributos productivos muy violenta. Bien, se analizaron algunas propuestas de acción política desde una mirada humildemente crítica. Acá nombramos las tres más importantes, las que más relevancia tienen en la arena política y también entre los especialistas. La primera de ellas, reducir el gasto estatal, ¿sí? Nosotros nos hicimos una pregunta de comienzo muy general pero muy importante. ¿En qué gasta el Estado? ¿Sí? Lo que nosotros miramos es que el Estado gasta en tratar de resolver necesidades sociales insolventes que el mercado no puede resolver, ¿sí? Es decir, el Estado gasta en la subsistencia de la sociedad argentina según nuestro planteo, ¿sí? No le sobra nada. Reducir el gasto estatal sería para nosotros cortar, de alguna manera, en distintos sectores, la posibilidad de hacer frente a necesidades sociales, aunque sea de manera precaria o lo que fuere. En segundo lugar, el problema de la implementación de los fondos anticíclicos, una propuesta que tiene mucho eco entre los especialistas, que a nuestro entender lo que hace es olvidar, en primer lugar, cierta evidencia empírica, se plantea como deber ser, porque paradójicamente quienes hacen propuestas de fondos anticíclicos reconocen desde el punto de partida que el gasto público es profundamente procíclico. No ha habido ningún caso en la historia nacional en que el gasto público se haya comportado de una manera distinta y que no se desplome en los momentos de crisis económica. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál ha sido el resultado del sector público argentino, que ha sido deficitario, que en los mejores momentos de la historia económica nacional, que son estos, no sirven para compensar ese déficit histórico que ha tenido. Es decir, Argentina tiene muy pocas posibilidades de ahorro, ¿sí? Y en tercer lugar, el problema de la expansión del gasto sobre bases que nosotros consideramos impotentes. Es decir, seguir expandiendo el gasto público, ¿sí?, sin la posibilidad de atacar o tratar de resolver los problemas estructurales que tiene Argentina. Porque el gasto público se mueve en el marco de una estructura social. Uno no puede hacer un planteo de gasto público o de políticas públicas, de políticas sociales, sin tener en cuenta la estructura social y los límites de la estructura social en la que se mueve. Y entiendo que estas propuestas, minimizan el contexto, la estructura social sobre la que puede moverse, ¿sí?, el gasto público. Como conclusiones, nosotros planteamos que se ha confirmado la hipótesis de partida de la creciente estatización de la vida social, que no solamente se manifiesta en el crecimiento del gasto público, sino que se manifiesta de distintas maneras. Nosotros tratamos de hacer un relevamiento riguroso del empleo público, de los beneficiarios de la seguridad social y de otras formas de la creciente normativización de la vida social, de la creciente incorporación de estructuras organizativas al aparato del Estado, ¿sí? En segundo lugar, el incremento relativo del gasto social, que es muy importante para la discusión sobre gasto público y sobre todo en este momento en que se está planteando no una reducción del gasto público, pero sí por lo menos una reconfiguración del gasto público. Muchos autores plantean que hay un exceso de gasto social. Es un problema bastante complejo, pero está marcado el fenómeno, ¿sí?, de este gasto asistencial, de este gasto improductivo desde el punto de vista de la economía política actual. La vulnerabilidad ante las crisis económicas, estos procesos de crecimiento de gasto público que en principio mejorarían, por lo menos circunstancialmente, las condiciones de vida de la población, se ven violentamente recortados en los momentos en que aparecen las crisis. Se hizo un planteo en la tesis en el sentido de que las crisis son un momento natural del proceso de acumulación de capital, no son un factor externo desde el punto de vista de que están por fuera de la acumulación de capital, sino que son un momento muy preciso, es algo
para decirlo de alguna manera, inherente al proceso de la acumulación de capital, y Argentina y su Estado son muy vulnerables ante